Bien. Bien. Muy buenos días, amados hermanos y familiares, hermanos de la Iglesia Berea, todos los que esta mañana nos están acompañando. Nos da muchísimo gusto que estén hoy compartiendo con nosotros esta mañana. Les invito a que comiencen a conectarse, nos acompañen. Mire que quería compartirles unas imágenes en pantalla, pero bueno, es un lío todo esto de las computadoras, las redes sociales, pero bueno, vamos a hacerlo tradicionalmente como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Quiero invitarles a que se conecten, por favor. El día de hoy quiero compartirles un tema muy interesante para muchas personas. Cuando nos acercamos a Cristo, Cristo tiene grandes sorpresas para cada uno de nosotros. Cada persona, cada hombre o mujer que ha decidido entregarle su corazón a Cristo ha tenido una experiencia particular, ha tenido una experiencia única. Y este es el caso de mi persona. Yo soy el pastor Luis Cruz. Ustedes ya me conocen. Hay gente que por primera vez está escuchando este mensaje. Hay gente que nos acompaña por medio de las grabaciones que quedan en la plataforma. Pero muchas veces me han escuchado platicar parte del testimonio, parte de las experiencias que como cristiano he tenido. Sin embargo, hoy Dios ha puesto en mi corazón que les pueda compartir por qué yo decido convertirme a Cristo, por qué decido entregarle mi corazón, por qué decido servirle y lo más importante, por qué es que hoy, a este día, yo puedo compartir y decirle a usted que yo amo a Jesucristo, que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pero todo esto tiene un trasfondo, una historia muy interesante que yo estoy seguro les va a ayudar a responder algunas preguntas que muchas veces han tenido acerca de mi persona, acerca del Evangelio, acerca de otros aspectos relacionados también con la doctrina. Así que bien, creo que todavía nos faltan algunos hermanos por integrarse. Sin embargo, yo quiero invitarles a que vayamos integrándonos. La semana pasada hablábamos un poco acerca de lo que es cómo usar los dones. Y en este estudio, cómo usar los dones, nosotros aprendimos que los dones se iban a utilizar con responsabilidad, que tenían que usarse siempre reconociendo que de parte del Señor los recibimos. Es decir, el Espíritu Santo nos brinda los dones espirituales y que estos dones necesitamos usarlos con gran responsabilidad, mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos de esta forma, generalmente lo que hacemos es estar desperdiciando los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida. Si usted no es una persona que, se lo voy a poner así, que sea guiado por el Espíritu Santo, entonces por medio de los dones que Dios le ha dado, por medio de los dones que Dios le ha otorgado, usted sencillamente va a comenzar a brindarlos, los va a comenzar a dar, pero en los lugares equivocados. ¿Por qué digo en los lugares equivocados o con las personas equivocadas? Porque no toda la gente reconoce que cuando recibe un milagro o un favor de manera sobrenatural y por parte del Señor, no toda la gente reconoce que ha sido Dios el que se lo ha dado. Entonces, para nosotros es muy importante, hermanos, como se los dije anteriormente, administrar estos dones con mucha responsabilidad. Y cuando le digo que hay que administrarlos con responsabilidad, es sencillamente siendo guiados por el Espíritu Santo. Podría parecer, hermanos, hasta cierto punto que ser guiados por el Espíritu Santo es sencillo, para otras personas puede ser muy complicado, pero lo único que les puedo decir es que cuando una persona, hombre o mujer, decide ser guiado por el Espíritu Santo, entonces inevitablemente va a poder brindar, va a poder ministrar y administrar los dones de parte del Señor de una manera responsable. Entonces, cuando digo responsable, ya se los comenté hace un momento, es guiados por el Espíritu Santo, pero principalmente para cumplir con los propósitos de Dios. Y cuando una persona cumple con los propósitos de Dios, está cumpliendo con la voluntad de Dios. Y esto como resultado va a tener que la persona, hombre o mujer, se sienta realmente satisfecho y convencido de que Dios no se equivoca y lo más importante de que Dios es bueno. Entonces, bueno,
tomando este referente del que platicamos la semana pasada y ahorita que yo le quiero compartir el testimonio que yo tengo, entonces va a poder darse cuenta, mis hermanos, cómo es importante, de verdad, cómo es importante conocer al Espíritu Santo, cómo es importante ser guiados por el Espíritu Santo. Usted y yo fácilmente nos podemos equivocar, de hecho diariamente nos equivocamos, cometemos algún error, o tenemos algún comportamiento que va contrario a lo que el Señor nos muestra. Sin embargo, cuando está la persona comenzando a caminar como cristiano, es normal que se va a equivocar, es normal que va a cometer errores, es absolutamente natural que va a tener este tipo de situaciones. Sin embargo, como se los decía hace un momento, cuando la persona comienza a conocer al Espíritu Santo, entonces cada vez las cosas van a resultar de mejor manera, van a resultar de mejor forma. Así que, mis hermanos, les invito a que pongamos mucha atención. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Luis Roberto Cruz, tengo 40 años y desde el año 99 yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero todavía no tenía una conversión. Es decir, una cosa es hacer la oración de fe, sentirse conmovido, sentirse tocado por el amor de Dios para entregarle nuestra vida, para entregarle el corazón. Pero una cosa muy diferente es cuando uno realmente ya quiere servir al Señor, cuando uno realmente decide entregarse por completo al Señor. Entonces, les platico rápidamente. Yo era muy joven allá en el año 99 y tocó que pudiera visitar a unos familiares, una tía muy querida. Mi tía se llama Teresa Cruz. Ella era cristiana de algún tiempo y lleva algún tiempo pues congregándose, participando en la iglesia. No conozco mucho de su testimonio, pero en aquel año yo me acuerdo que llegué con ellos por alguna razón, no recuerdo. Y entonces platicando con ella, ella me comenzó a compartir del Evangelio. Me empezó a compartir acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuál era el propósito, cuál era la intención. Total que al cabo de algún tiempo estar platicando, o sea, habrán sido como 1 o 2 horas, me acuerdo que yo dije, quiero hacer la oración de fe, quiero hacer la confesión de fe, quiero entregarle mi corazón a Jesucristo. Y en ese momento comenzó en mi vida, comencé a ser tocado por el Señor. Es decir, hago la oración de fe, me conmoví, lloré un poco y me sentí muy contento, me sentí lleno de paz. Me acuerdo que en aquella mañana pues mi tía ora por mi vida, me ayuda me guía para hacer la oración de fe en la cual decimos, Señor Jesús, pues te entrego mi corazón, tú eres mi Señor y Salvador, perdóname por mis pecados. Esa es la oración de fe, hermanos. Entonces, hago esta oración en el año 1999. Pero ya, claro, mi tía me invitó a congregarme, me invitó pues a leer la Biblia, me invitó a comenzar la oración. Total que yo no quise hacerlo. Les platico que sencillamente ese día hice la oración. Estoy seguro que desde aquel momento pues mi nombre, ¿verdad?, quedó escrito en el libro de la vida del Señor, ¿verdad?, que yo le había entregado mi corazón. Pero yo no me congrego. Yo no tengo una conversión de ser un hombre sin Cristo a ser un hombre convertido a Cristo. Yo no me congregué. Sencillamente continué con mi vida. Continué haciendo lo que mejor me parecía, lo que me convenía, lo que yo quería. Es decir, continué mi vida sin una guianza, sin una dirección. Esta dirección pues definitivamente tenía que ser brindada por el Espíritu Santo, pero a través de personas, a través seguramente de unos pastores que me pudieran guiar, que me pudieran enseñar cómo era ser cristiano. Total que pasa este tiempo, el año 99, y en el año 2003 es cuando yo tengo la primer prueba. No puedo decir como cristiano, yo ya le había entregado mi corazón a Cristo, ya había hecho la confesión de fe, seguramente yo ya era salvo, pero una cosa es ser salvo, otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo.
Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser hijo de Dios. Hay una diferencia, hermanos. Hay gente que hace la oración, hace la confesión de fe y por la promesa del Señor, porque Dios nunca falta a sus promesas, la persona sencillamente es salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte eterna. Pero de ser salvo a ser hijo de Dios hay un trayecto, hay un proceso. Y ese proceso es donde muchas veces es doloroso, porque Dios comienza a quitar de tu vida, muchas veces a arrancar de tu corazón pensamientos, comportamiento, muchas veces adicciones, las comienza a quitar, y al quitarlas de tu corazón, de tu alma, este proceso en ocasiones es doloroso. Entonces les quiero platicar que en el año 2003 es cuando yo tengo el accidente, aquel accidente automovilístico, que mucho les he platicado, que fue muy tremendo. Fue muy tremendo. Yo iba conduciendo, estaba trabajando en un taxi, iba conduciendo más o menos a 80 kilómetros por hora, o sea, iba algo rápido. Se atraviesa otro vehículo y por esquivarlo, bueno, total que libro el golpe del vehículo, pero me impacto, el vehículo se impacta contra un poste. Yo no llevaba cinturón de seguridad. Claro, del momento de frenado de 80 kilómetros al momento de impacto, pues reduje la velocidad, no sé qué tanto, pero aún así el impacto fue muy fuerte. Y yo les platico que gracias a Dios es que yo estoy vivo. Gracias a Dios es que yo pude sobrevivir a ese accidente. Porque en el momento, aunque estaba llevando mi vida como mejor me parecía, me estaba desviando de los propósitos del Señor de una manera muy terrible. Entonces el Señor tuvo que tratar conmigo. Dios al que ama, castiga. Disciplina, dice algunas versiones, algunos pasajes, pero cuando Dios te ama, sencillamente Él va a realizar en tu vida lo que sea necesario para guardar tu alma, mi hermano. Entonces, no te desanimes cuando eres reprendido por el Señor, porque Dios al que ama, disciplina, al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces yo necesitaba definitivamente ese azotón por parte del Señor. Lo primero que yo hago después del accidente, se los he platicado, es clamarle a Dios. Clamarle a Dios. No solamente llevaba mi vida como mejor me parecía, sino que meses atrás o semanas antes, yo me atrevo a retar a Dios. Antes del accidente me atrevo a retarlo, al mismo que yo le entrego mi corazón en el año 99, al mismo que yo le digo, perdóname por mis pecados, yo voy a ser un hombre diferente, voy a entregarme a ti, voy a entregarte mi corazón y todo. Al que yo le digo, eres mi Señor y Salvador. De momento me encuentro en el año 2003, es decir, casi 4 años después, me encuentro retándolo, me encuentro tentándole, queriéndole tentar, ¿verdad? Y entonces el Señor, sí, consideró necesario, mira, darme, pero bien y firme, ¿verdad? Porque lo necesitaba, hermanos. Porque mi corazón se estaba comportando de una manera altiva hacia nuestro Creador. Entonces el Señor trata conmigo. Bueno, después del accidente, inmediatamente saliendo del vehículo todo lastimado, yo clamé al Señor. Clamé y le dije, Dios, ayúdame, no me quiero morir. No tengo valor como Jesucristo, tu Hijo, yo no tengo ese valor. Yo quiero seguir viviendo, no me quiero morir. Y entonces Dios me lo concedió. Sí, todo lastimado, pero ok, me permite vivir. Es el año 2003 en el cual recibo la primera prueba, en la cual realmente yo les puedo platicar que me encontré pues de frente, cara a cara con la muerte. Y entonces al que clamé fue al Señor. Y el Señor me libró. Y el Señor me salvó la vida. Bien, en el año 2005, enero 2005 prácticamente es cuando recibo la segunda prueba. Nuevamente, Dios me salva del accidente y meses después, como gracias al Señor, sané muy rápido, sané de una fractura que tenía en mi pie, bueno, en mis dedos. En ese tiempo yo me sano y vuelvo a caminar porque usaba muletas aproximadamente 2 meses. Y después de ese tiempo, ok, hermanos, lo que yo pensé
es que me había salvado porque estaba sano, porque tenía fuerza, porque estaba joven. Entonces vuelvo a demeritar lo que Cristo hizo por mí en ese momento, lo que Dios hizo por mí en ese momento. Si yo me salvé de la muerte es porque Cristo me salvó. Si yo sané rápidamente del accidente es porque Cristo me sanó rápidamente. Sí, hermanos, ok, era joven y estaba sano, lo que, todos los pormenores que uno puede considerar, pero la realidad es que Dios fue el que sana mi cuerpo. Lamentablemente yo no lo reconozco y vuelvo otra vez a tratar de hacer en mi vida como mejor me parecía, tomar decisiones que no convenían y vuelvo a llevar un estilo de vida que no es agradable a los ojos del Señor. Entonces la segunda prueba la recibo pues sí en el año 2005, hermanos, y definitivamente ha sido una de las pruebas más difíciles. Solamente con algunas personas muy cercanas he compartido el testimonio de qué es lo que me ocurre, de cuál es la situación tan dolorosa que tuve que atravesar y que lamentablemente pues quedan secuelas de esta situación. Pero son pocas las personas que les he compartido o que conocen esto. En algún momento tal vez se los pueda compartir, sin embargo hoy únicamente les digo que fue una prueba verdaderamente fuerte, en la cual yo ya me desanimé, yo ya no quería literalmente vivir, me sentí muy triste, hermanos, prácticamente estaba cayendo en depresión. Era un hombre joven, pero lamentablemente sin ganas de vivir, sin ganas de luchar y sin ganas de salir adelante. Entonces es en el año 2005 cuando yo comienzo a buscar a Cristo, comienzo a buscar a Dios. Alguien me decía, oye, acércate a Dios, busca a Dios. Y como se los he compartido en algún momento, en alguna ocasión, ¿y dónde encuentro a Dios? ¿Dónde se puede encontrar al Señor? Si yo voy y lo quiero buscar en algún lugar, ¿será que se encuentra? Si voy a un templo católico, si voy a un templo cristiano, si voy a un templo de los testigos, de los mormones, de los... ¿cuántas religiones hay en el mundo? Hay muchísimas. ¿Y cuántas hablan de Dios? Muchísimas. Entonces, gracias, cariño. Entonces, yo quiero encontrar a Dios, quiero buscarlo. ¿Y dónde cree que comienzo a buscarlo? Comienzo a buscarlo en la iglesia católica, en un templo católico. Y ahí me acuerdo que todo eso que les platico sucede en el año 2005. Tuve que anotar aquí algunas de las fechas para ayudarme, porque de momento son tantos años y tantos eventos que a veces se olvidan. Sin embargo, ahorita les voy a compartir unas fotografías que tengo aquí. Bueno, no sé, una información que les va a ayudar. Bueno, me ayudó a mí a ubicar las fechas. Entonces, en el año 2005 comienzo a buscar a Dios. Y comienzo a buscarlo en los templos católicos. Total que pues, no lo encontraba, hermanos. O sea, uno a veces quiere llegar a algún lugar y encontrar a Dios y como tener una experiencia sobrenatural con Él, como que el cielo se ilumine, como que se abran los cielos. Es decir, una experiencia que no está uno acostumbrado. Uno quisiera realmente ver a Dios, saber que Dios está ahí, saber que Dios está interesado en uno. Entonces, llega ese tiempo, hermanos, cuando lo estoy buscando y lo único que encontré, les voy a decir esto, fue la presencia del Señor. La presencia, estoy seguro, del Espíritu Santo que en ese momento me comenzaba a envolver, comenzaba a llenar mi corazón. Yo no sabía realmente cómo era conocer a Dios. Uno llega a un templo católico y tú encuentras una cruz, una imagen, un muñeco ahí todo ensangrentado representando el sacrificio de Cristo nuestro Señor, pero resulta que pues ahí no está Dios, ahí no está Dios. Esa imagen que muchas personas ven no es Dios, no es Cristo, representa, pero Cristo no está ahí, Cristo no está en esa imagen. Sin embargo, Dios es tan bueno que cuando yo llego por primera vez a aquel templo, pues tuve paz en mi corazón, tuve muchísima paz. No había nadie, estaba solo, eran como las 3 de la tarde y total, yo dije, bueno, pues traté de llevar a cabo esta experiencia pues cada semana. Después dije, bueno, pues voy a tratar de ir a misa, ¿verdad? Para ver si aquí encuentro a Dios. Y no, resulta que tampoco encontraba a Dios, pero la presencia del Señor estaba y no por el lugar. Yo ya les he compartido anteriormente que la presencia de Dios se manifiesta a todos aquellos corazones
que sinceramente le buscan, a todas aquellas personas que de corazón le buscan, que reconocen la necesidad que tienen de Dios y se acercan para pedirle ayuda. Ese fue mi caso. Entonces, año 2005 comienzo a ir a misa. Esto fue muy interesante porque tuve varias experiencias tratando de buscar y tratando mejor dicho, buscando y tratando de encontrar a Dios. El asunto es que en el año 2005, diciembre de 2005, por primera vez voy a un templo cristiano. Por primera vez. Y la impresión que yo tengo cuando entro al templo cristiano, había muchos hermanos orando en lenguas, otros estaban clamando, otros estaban llorando, otros estaban gritando. Ese día me acuerdo que se había ido la luz en aquella colonia, aquella colonia en Las Armas, y pues el templo realmente no había luz, había unas cuantas velas y pues la gente ahí gritando. Entonces me llevó una experiencia pues que no estaba acostumbrado, no me sentía a gusto, y dije, no me vuelvo a parar en un templo cristiano. Dije, aquí estos hermanos definitivamente están muy raros, ¿verdad? Pero resulta que queda una semilla. De aquella experiencia que tengo entrando al templo cristiano, queda una semilla. Entonces, nuevamente vuelvo a asistir en el año 2006. Ya para esto conocí a quien actualmente es mi esposa, ¿verdad? Y ella me comienza a compartir acerca del Evangelio. Hubo mucha gente, pero muchísima gente, que creyó que por acercarme a mi esposa, ¿verdad?, es que yo me convierto a Cristo, y no es así. Nunca fue así. Creyeron que por agradarle a la familia de mi esposa, es que yo me convierto en cristiano. Tampoco fue así. Sencillamente yo venía de realizar una búsqueda. Yo venía con una necesidad delante del Señor, y entonces Dios, por medio de diferentes personas, me empezó a llevar el mensaje, me empezó a acercar a Él. Se empezó Dios a manifestar a mi vida, no en el año 2006, sino desde el año 99. Pero como se los dije, en el año 99 yo hago la confesión de fe, pero yo no tengo una conversión, un verdadero cambio de vida. No tengo una expresión de arrepentimiento, sino hasta años después. Total que junio, año 2006, tengo la oportunidad de comenzar a escuchar prédicas cristianas en aquella iglesia que está actualmente el pastor Arturo Cruz. Me acuerdo que ahí comienzo a escuchar la predicación, y me gustaba muchísimo escuchar la palabra de Dios, pero no entendía muchas cosas. Hablaban de Noé, hablaban de Abraham, hablaban de Moisés, de Esther, y yo no entendía. Y cuando hablaban del Espíritu Santo, y cuando hablaban del Padre, y cuando hablaban de Jesucristo, dije, bueno, pues ¿quién de los tres es Dios? No, es que los tres son Dios. Dije, no, pues es que esto está muy raro. Sin embargo, yo me acerco, y gracias al Señor encuentro definitivamente que como cristiano había algo que me llamaba a seguirme congregando. Había algo en mi corazón que me invitaba a seguir acercándome para buscar la presencia del Señor. Sin embargo, es en junio del año 2006 cuando tengo la oportunidad de realizar un viaje, y me acuerdo que ahí es cuando me encuentro solo en un hotel allá en Acapulco. Me encuentro completamente solo, y yo quise poner a prueba a Dios. Ya tenía casi 6 meses de venir escuchando predicaciones y mensajes de parte del Señor, y comenzó en mi corazón a gestarse una inquietud de saber si realmente Dios era tan poderoso como decía aquel pastor Arturo Cruz que era Dios, ¿verdad? Había muchos hermanos que compartían, que Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu corazón, Dios conoce lo que tú anhelas. Y de alguna forma uno se mantiene incrédulo. Yo soy definitivamente muy escéptico de diversos temas, sobre todo cuando hablamos de temas sobrenaturales. Soy muy escéptico, y cuando yo escuchaba que Dios conocía todo, también me mantenía escéptico. Dije, no, es que Dios por mucho, no, es que también tiene los cabellos de tu cabeza contados, de toda la gente del mundo. Y dije, no, eso se me hace una exageración. Sin embargo, en la Biblia está registrado que Dios tiene y conoce cada uno de tus pensamientos
y de mis pensamientos. El asunto, hermanos, que año 2006, como se los he compartido anteriormente, le hago una pregunta al Señor. Y dije, Dios, si realmente existes, si realmente estás interesado, si realmente eres tan poderoso como me han dicho, como he escuchado que lo eres, quiero que me contestes 3 preguntas. Y usted le he platicado. Esto yo se lo he compartido muchas veces, cada que he tenido oportunidad, porque ahí fue el año de mi conversión. Nuevamente, recapitulando, hago la oración de fe en el año 99. Tengo la primera prueba en el año 2003. Tengo la segunda prueba en el año 2005. Comienzo a asistir por primera vez a los templos cristianos a partir de diciembre del 2005, y comenzando el 2006 comienzo a congregarme. Todavía no tenía muy claro lo que era la doctrina, pero en esta recapitulación viene algo importantísimo. En junio del 2006, cuando yo le hago estas preguntas al Señor, le dije, ¿quién soy yo? Primera cosa, primer área que destruye el diablo en la vida de las personas, la identidad. Cuando el diablo destruye la identidad de las personas, la persona está así, mire, como, lo voy a decir así, como una hormiguita que no encuentra el camino. Y está yendo para todos lados con el peligro de morirse y de no regresar al lugar de donde proviene, ¿verdad? El diablo destruye la identidad de las personas, es lo que había hecho conmigo. Desde muchos años antes, el diablo había destruido la identidad que yo tenía como persona, como hombre. No me malinterprete cuando destruyo, digo que el enemigo destruye mi identidad, no. Siempre he sido varón, siempre he estado bien seguro de que soy varón, o sea, no me refiero a eso. La identidad, es decir, la confianza en ti, el conocerte a ti, las capacidades que tienes. Entonces eso es lo que destruye el Señor. Piensas que no le importas a nadie. Eso es parte de una identidad lastimada, destruida o mutilada. Y entonces Dios, ¿verdad? Yo le preguntaba, ¿quién soy yo? Porque al preguntarle quién soy yo le estaba pidiendo, dame identidad, porque no sé quién soy. Soy Luis Roberto Cruz, ok, trabajo y tengo familia, tengo mis padres y muchas cosas, pero yo no sabía quién era yo. Dije, ¿quién soy yo? Le digo, ¿qué soy para ti? Porque una cosa es saber quién eres. Una cosa es tener la identidad como ser humano, como persona. Otra cosa es saber quién eres para Dios. Saber si le importas a Dios. Saber si Dios está interesado en ti. Es decir, tu identidad como ser humano, pero lo más importante, tu identidad como hijo de Dios. Yo dije, quiero saber qué soy para ti. Y la tercera pregunta que le hago yo al Señor, le digo, ¿qué quieres de mí? Porque seguramente si nací, sigo vivo, si me salvaste de aquel accidente, si estoy escuchando estos mensajes que hablan acerca de tu Hijo Jesucristo, o sea, quiero saber qué quieres de mí, o sea, ¿para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito? Entonces recuerda, identidad como persona, identidad como hijo de Dios y propósito como hijo de Dios. Son cosas elementales que toda persona, todo ser humano necesitaríamos en nuestra vida para que podamos ser verdaderamente plenos, estar satisfechos con nuestro caminar en este mundo. Entonces, imagínate, estamos en este parte de mi testimonio y entonces yo le hago estas preguntas al Señor. Y muchos de ustedes han escuchado y muchos de ustedes ya saben, porque se los he platicado muchas ocasiones, ya saben que yo le dije estas cosas al Señor, le hice estas preguntas, pero sin abrir mi boca. Yo dije, quiero comprobar que Dios es todopoderoso y yo quiero que Dios, así como dicen que mira los pensamientos como si mirase un libro abierto, yo así quiero que vea lo que en este momento estoy pensando, lo que en este momento le estoy pidiendo, que Él me responda. Y entonces, cuando yo hago toda esta oración, por decir oración, pero la hago en mi mente completamente en silencio, ¿para qué? Para ver si realmente Dios conocía mis pensamientos. Porque algo que es cierto es que el diablo no conoce tus pensamientos. El diablo conoce, tras miles, millones de años de conocer al género humano, él conoce las cosas que a los hombres, al ser humano, le inquietan, le llaman la atención. El diablo lo conoce, el diablo lo sabe. Y reaccionamos de un, ¿cómo les diré? De una misma forma a ciertos estímulos. ¿Me estoy explicando? O sea, el diablo conoce
el diseño del género humano, sabe cómo están conformados, sabe qué cosas nos gustan, nos agradan, ¿verdad? El diablo lo conoce, pero él jamás conoce los pensamientos. Dios no solamente conoce lo que te agrada, Él sabe lo que necesitas y Él sabe lo que tú y yo estamos pensando en este momento. Él tiene un registro desde antes que tú fueras engendrado o que fueras engendrada en el vientre de tu madre. Él tiene un registro de tu existencia. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios conoce todo lo que debe conocer acerca de ti. Y entonces en ese aspecto, hermanos, cuando yo le hago esta oración al Señor, dije, a ver si eres tan todopoderoso, más si existes, porque yo todavía tenía como que ciertas dudas. Si existes y eres tan todopoderoso como me han dicho que eres, por favor, dame respuesta a estas tres preguntas que hoy te hago. Les he platicado que le di de plazo, fíjese nada más, mi Señor tan hermoso, le di de plazo a Dios una semana para que me contestara, ¿verdad? Y le doy de plazo una semana y le dije, quiero que me dé la respuesta a través de un siervo que te ame, que bueno. Total que en ese tiempo me da la respuesta el Señor. Me da la respuesta, usa la vida de mi esposa. En aquel entonces éramos amigos, pero usa la vida de ella para darme respuesta a estas tres preguntas. Cuando me dice que eres su siervo. La primera pregunta que me dio, ¿quién soy yo? Me dijo, eres su siervo, siervo de Dios. La segunda pregunta, ¿qué soy para ti? Dios me responde que Él me ama. Y la tercera pregunta, que quiere que trabaje para su obra. Amén. Siervo de Dios, hijo de Dios, amado por Dios. Fíjese, estas cosas son las que necesita un hombre o una mujer para que su vida tenga significado. Para que nuestra vida tenga significado dentro de los planes y propósitos del Señor. Cuando yo escucho estas palabras, cuando yo escucho esto que Dios me estaba respondiendo, que nadie supo, únicamente yo lo supe. Y la persona que Dios le da la palabra, ni siquiera sabía por qué me estaba dando esta palabra, ni siquiera sabía por qué me estaba dando respuesta a esas tres preguntas. Solamente escuchó de parte del Señor, oye, ve y dile a Luis Roberto estas palabras que hoy te pongo, ya bien, y me da tres palabras que eran las tres respuestas que yo le había hecho y que yo le había pedido al Señor en mi mente y en mi corazón. Y cuando llega esta palabra, definitivamente yo jamás volví a tener dudas de que Dios existiera y que Dios tuviera tanto poder, pero lo más importante, jamás volví a tener dudas de que yo significaba algo para Dios, de que yo era importante para Dios, como también lo eres tú que en esta mañana estás escuchando este mensaje, como también lo eres tú que a veces no has tenido, ¿verdad?, en tu corazón el saber si Dios está interesado en ti. Yo te aseguro que Dios está interesado en ti, porque lo dice su palabra, porque Él lo prometió. Porque si tú estás escuchando esta mañana, estás escuchando este mensaje, es porque seguramente Dios quiere tomarte como hijo, tomarte como hija, adoptarte. ¿Me estoy explicando? Y en ese proceso, en esa transición que Dios tiene para tu vida, Él comienza a darte una herencia como hijo de Dios, como hijos de Dios. Entonces esta mañana yo quiero invitarte a que sepas la diferencia que hay entre ser salvo y ser hijo de Dios. Hay una diferencia muy grande, hay una diferencia bien importante. Cuando tú haces la oración de fe, en la cual tú le dices, Señor, te entrego mi corazón, te reconozco como mi Señor y Salvador, te pido perdón por mis pecados, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, esa es una oración de fe. Y por medio de esa oración, tú estás creyendo en tu corazón que Cristo fue levantado por Dios de entre los muertos, que resucitó y que Cristo murió por tus pecados y que Cristo se vuelve tu Señor, se convierte en tu Salvador y entonces en ese momento tú eres salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte eterna, es decir, de la segunda muerte. La primera muerte es cuando tu alma, tu espíritu se desprenden de tu cuerpo, tu ser integral se desintegra. Tu cuerpo queda sepultado
o muchas veces es cenizas, o hay gente que muere en el mar. O sea, el cuerpo queda en esta tierra. Tu alma, ¿verdad? Tu alma se va o con el Señor, si es que hiciste esta confesión de fe, reconocer a Cristo como Señor y Salvador, se va con Cristo, ¿verdad? Pero si no hiciste esta confesión de fe, si no reconociste que Cristo es Hijo de Dios y que Dios lo levantó entre los muertos, entonces el alma se va directamente al infierno. El espíritu vuelve a Dios para ser pesado, porque el espíritu, ¿verdad?, es dado por Dios. Es dado, una parte del Señor es dada, ese aliento de vida, ese aliento del espíritu es el que nos hace vivir, lo que mantiene integrado nuestro cuerpo. Bien, pues el espíritu tiene que ir con Dios para ser pesado y Dios determina qué le pasa a tu espíritu. Pero bien, volviendo al punto, cuando haces la oración de fe, tu alma es salva, es decir, no se va al infierno, sino se va directamente con el Señor. Es salvo, ya eres salvo, y la salvación no la pierdes. La salvación, una vez que realmente eres salvo, ya no la pierdes. Pero hasta ahí vamos a decir que es un nivel. Si tú quieres transicionar al nivel como hijo de Dios, entonces viene un proceso de conversión. Es necesario que tu corazón se convierta completamente al Señor. Ahora mira, fíjate, volviendo a la parte de mi testimonio, cuando yo recibo la respuesta a las preguntas que yo hago, esto me ocurre también en el mes de junio del año 2006. Entonces en ese tiempo te quiero platicar que yo lo primero que dije, ¿cómo me hago cristiano? ¿Cómo me convierto en cristiano? Porque por parte de mis padres, pues no practicábamos la religión católica, pero yo me consideraba como católico. Y yo pensaba que eso, pues creer en Dios era suficiente, ya con eso tenía la salvación. No. Sin embargo, yo sabía que no era cristiano. Y yo le pregunto en aquel entonces a mi esposa, bueno, éramos amigos, le digo, ¿cómo me convierto en cristiano? ¿Cómo me hago cristiano? Me explicó, dice, mira, es importante que sepas que es un compromiso con el Señor. Que sepas que no va a ser fácil, no es sencillo. Y lo más importante, que estés convencido. Pero yo ya estaba convencido. Yo sabía por qué me quería volver cristiano. Entonces, de las primeras recomendaciones que tuve fue asistir a mi curso de doctrinas básicas. Es decir, comenzar a conocer en qué consiste la doctrina cristiana. En qué consiste ser cristiano. Porque yo había escuchado, y seguramente tú has escuchado muchas veces, no, es que el cristiano no fuma, no toma, no baila y no se pelea. Y otros más religiosos dicen, no, el cristiano ni se enoja. Esos son meros aspectos doctrinales que te puedo asegurar no están en la Biblia, así como tal. Mira, no debemos olvidar que somos alma, somos cuerpo, pero también somos espíritu. Entonces, el ser cristiano no es lo que has escuchado, no es lo que mucha gente te ha enseñado, que no fumar, no tomar, no bailar, ¿no? Tampoco te estoy diciendo que fumes, que bailes, tampoco te estoy diciendo eso, mi hermano. Lo que te estoy diciendo es que ser cristiano es mucho más allá, va mucho más allá de la doctrina. Cuando yo comienzo a tomar las doctrinas básicas, fíjate que los primeros temas que me enseñan a mí en ese curso es ¿qué es la Biblia? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué era la salvación? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué son los bautismos? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Hijo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo funcionan cada uno de ellos? ¿Qué son los dones los dones espirituales de los que hablamos la semana pasada? ¿Qué son los frutos del Espíritu? ¿Qué es el bautismo en Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo en agua? Y este tipo de situaciones, ¿qué es el bautismo en fuego? Son las que yo aprendo cuando tomo aquel curso de doctrinas básicas. Entonces es una enseñanza. Tienes que desaprender las cosas que tienes aquí en tu mente y tienes que reaprender las cosas que te enseña Dios a través de su palabra. Y entonces comienzo este curso muy entusiasmado. Hermanos, mire, aquí les voy a compartir una fotografía. Se va a mirar un poquito volteada, pero
Esta es una fotografía de cuando a mí me entregan el diploma, de que había concluido las doctrinas básicas. Y si usted alcanza a verme, hermanos, pues definitivamente estoy muy contento. Yo estaba muy contento, ¿por qué? Porque había terminado este curso. Y fíjese, aquí tengo la fecha de noviembre de 2006, doctrinas básicas. Se ve volteada la imagen, pero yo le quiero compartir. 20 de noviembre de 2006. Entonces, imagínese, cuando yo termino este curso, me encuentro pero muy contento y más, hasta les voy a compartir aquí mi diploma, hermanos, porque no crea que es un fotomontaje. Yo sé que se mira volteadito, ¿verdad? Pero ahí haga uso de su hemisferio contrario para que pueda usted ver la imagen bien. Pero aquí está este diploma que me lo entregan a la iglesia. Está mi nombre por haber concluido que efectivamente las doctrinas básicas, doctrina cristiana básicas. Esto fue muy importante para mí y fue muy importante porque en este primer curso hay más niveles, ¿verdad? Yo terminé pero era muy importante porque yo sabía que desde el momento que comienzo a terminar mi curso de doctrinas básicas, oiga lo que le dije, comienzo a terminar mi curso, entonces yo estaba confirmando que ya era cristiano, que ya le pertenecía a Dios. Oiga las cosas que a veces uno tiene en su mente. Oiga las cosas que a veces uno tiene en su corazón. Cristo me había elegido desde muchísimo antes de que yo naciera. Me había elegido muchísimo antes de que yo fuera engendrado en el vientre de mi madre. Ella tenía un plan para mí. Ella tenía un plan para mi vida, así como lo tiene para tu vida. Cuando yo te comparto mi testimonio, hermano, no busco exaltarme. Busco compartirte la experiencia de transformación que Dios llevó a cabo sobre mi vida, la experiencia de amor que tuve con Dios y que no solamente yo, sino todo aquel que ama a Jesucristo y que le quiere entregar su corazón a Jesucristo, yo te aseguro que desde antes que tú nacieras en este mundo, Dios ya tenía un plan y un propósito para tu vida. Que lo quieras tomar es muy diferente, hermano. No con esto te hablo de una predestinación, es decir, no te hablo que Dios ya determinó lo que vas a hacer, lo que te vas a dedicar, no. Te estoy diciendo que Dios ya diseñó el propósito para tu vida en el cual tú te vas a encontrar completamente feliz. Si tú decides aceptarlo, entonces vas a ser pleno, vas a conocer la plenitud de la felicidad como cristiano. Si tú decides no tomarlo porque eso es completamente voluntario, entonces vas a encontrar otro tipo de caminos que seguramente te van a traer buenos momentos, pero que no te van a permitir vivir a plenitud como lo que Dios ha diseñado para ti, porque Él te creó. ¿Me estoy explicando? Es como una pieza, ¿verdad? Hablemos de una pluma tiene un repuesto. Ese repuesto, ¿verdad? Necesita estar en un aparato que está diseñado para contener únicamente ese repuesto, y el repuesto que lleva esta pluma es muy diferente al que lleva esta otra. Si yo le quiero poner un repuesto distinto, pues a lo mejor puede escribir, pero nunca va a estar tan perfectamente diseñado ni sincronizado como el propósito original que tiene. Ahora, tú tienes sueños, tú tienes deseos, tú tienes un corazón, tienes anhelos, y esos anhelos, ¿verdad? Si están alineados al propósito, al camino que Dios diseñó para tu vida, te aseguro que vas a ser muy feliz. Pero si tus caminos van aparte o van en sentido opuesto a lo que Dios ha creado para tu vida, a lo que Dios diseñó para ti, entonces te aseguro que no vas a ser tan feliz. ¿Me estoy explicando? La decisión la tomas tú, hermano. La decisión la tomas únicamente tú. ¿Por qué? Porque así Dios quiere que tú y yo actuemos, que actuemos por convicción propia. Por eso dice la Biblia que todo aquel que se acerca a Dios se acerque con fe y no dude de nada, en que Dios puede, escucha lo que te digo, en que Dios puede hacer las cosas que tú necesitas. No propiamente lo que quieres, lo que tú necesitas, y eso te va a permitir ser un hombre o una mujer plenos en Jesucristo. Bien, entonces ya para ir cerrando esta mañana,
Yo el curso lo termino en noviembre del 2006. Todo el 2006 fue un año de transición y de un proceso muy importante para mi vida, porque ahí es cuando realmente yo me convierto al Señor, cuando yo realmente le entrego ya no solo mi corazón, sino mi vida, mi confianza, mis sueños, todo lo que yo anhelaba, se lo entrego. Confié en el Señor. Y dice la Biblia que encomiendes a Jehová tu camino y confíes en Él y Él hará. Entonces viene lo más importante. Estoy tomando mi curso de doctrinas básicas y llega el tema del bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? Pues es sumergirse, pastor. ¿Para qué es el bautismo en agua? No, pues para renacer una nueva vida con Cristo. Ciertamente, todo lo que tú y yo conocemos acerca del bautismo es muy importante, pero el bautismo en agua es así, a grandes rasgos, una decisión que tomas de que quieres y de que vas a renunciar a tu pasada manera de vivir y la vas a sepultar. ¿Me estoy explicando? Todo lo que eres, lo que quieres, lo que anhelas, que hasta la fecha no te había funcionado, cuando tú decides bautizarte en agua, dices, quiero dejar todo este viejo hombre, quiero dejarlo sepultado, quiero dejarlo atrás. Este viejo hombre muere y renace una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es el bautismo en agua. Por eso es tan importante. Y también es muy importante, hermanos, cuando se tenga un evento de bautismo, yo les quiero decir que si tú has invitado a una persona, le has compartido el evangelio, le has orado por esa persona y la persona decide bautizarse, haz lo posible por acompañar a la persona ese día, porque es bien importante, hermano. Hay gente que no le da importancia al bautismo, hay gente que disipula y comparte, ora por las personas, pero el día de su bautismo en agua no asiste, porque tiene trabajo, porque tiene asuntos, por muchas razones. Yo te digo, es bien importante, hermano, que procures acompañar a las personas que les has compartido, porque esto es actuar como un discípulo responsable. Cuando Cristo envió a los discípulos, les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si tú realmente estás haciendo discípulos, escucha lo que te digo, haz lo posible porque el día del bautismo estés ahí presente. Si no puedes por alguna situación, ok, se entiende, pero haz lo posible, hermano. Pídele al Señor que te dé los medios, los recursos necesarios para acompañar a la persona en el tiempo de su bautismo. Es muy importante para ellos y para ti también, porque estás cumpliendo con la gran comisión. Si eres siervo de Jesucristo, si eres una persona que quiere hacer la voluntad de Jesucristo, entonces es importante llevar a la gente que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua. Bien, entonces te platico que cuando yo tomo este tema, también fue en el año 2006, me bautizo, hermanos, y fue una de las experiencias más impactantes en mi vida porque verdaderamente en mi corazón anhelé de manera muy profunda ser bautizado en agua. Ser bautizado ya que había entendido lo que era el tema, todo. Inmediatamente a la siguiente semana me acuerdo que nos llevaron a bautizar en un lugar, pues no estaba muy bonito, hermanos, pero era un lugar que de verdad el agua estaba heladísima, estaba muy fría, pero la experiencia más importante fue que yo me bautizo en agua, había mucha gente, había muchas personas, y cuando yo soy sumergido en el agua, hermanos, ahí ocurre algo importantísimo, que al momento de salir de las aguas, no solamente estaba siendo bautizado por el Padre en agua, estaba siendo bautizado por Jesucristo en Espíritu Santo en ese mismo momento. Y entonces imagínate, hermano, que al momento de ser bautizado en agua, inmediatamente Cristo me bautiza en Espíritu Santo. El que bautiza en Espíritu Santo y en fuego es Jesucristo, según los evangelios de Mateo y Lucas o Juan. ¿No? Entonces, en ese momento soy bautizado. Yo no me di cuenta, esto es lo más hermoso, yo no me di cuenta que el Señor me da estos dos bautismos en ese momento. Lo entendí tiempo después. Y te platico esto porque cuando viene ese tiempo de conversión,
el Espíritu Santo entonces soy bautizado en él y comienzo ahora verdaderamente a entender la palabra. Comienzo a descubrir secretos, comienzo a leer la Biblia y entonces ya era algo, hermanos, que me alimentaba, que nutría mi espíritu cuando yo leía la Biblia, porque ahora ya no solamente la leía con mi entendimiento, con el anhelo de entenderla, sino ahora ya la estaba leyendo con la revelación del Espíritu Santo en mi vida y entonces me eran mostrados misterios y secretos que edificaban a mi corazón y ahora ya escuchaba las predicaciones y ya le entendía un poco más. Ya sabía a qué se refería el pastor cuando mencionaba a Abraham como el padre de la fe, cuando mencionaba a Noé como un hombre justo delante del Señor, cuando mencionaba a Moisés como un profeta delante del Señor. Entonces comencé a entender este tipo de enseñanzas, pero ya iba a la mitad de mi curso. Y entonces, lo más importante de ser cristiano es que seas bautizado y que seas lleno del Espíritu Santo. Porque cuando eres bautizado por el Espíritu Santo y eres lleno por el Espíritu Santo, entonces comienzas a conocer la plenitud y comienzas a deleitarte en la presencia de Dios. Comienzas a deleitarte en la oración, comienzas a deleitarte en leer la palabra. Y cuando encuentras ese deleite para tu alma, para tu espíritu, aún para tu cuerpo, encuentras ese deleite en la palabra del Señor. Y entonces comprendes que la Biblia, la palabra es un arma poderosa, porque a través de esta arma tu oración tiene gran poder y tiene gran impacto. A través de esta arma, ¿verdad?, tu fe o la esperanza que está ejercitándose en tu vida comienza a traer resultados sobrenaturales, resultados que realmente te dejan satisfecho. Y entonces, fíjate que yo en ese tiempo creí que me faltaba ser bautizado en el Espíritu Santo. Creí que Dios todavía no me había bautizado en el Espíritu Santo. Y entonces llegamos al tema del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué crees que hice yo, hermano? Pues así como anhelé el bautismo en agua, ahora anhelaba ser bautizado en Espíritu Santo. Y ahí me ves orando, hermano. No, Señor, yo te pido que me bautice en Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, mira que... Y comienzo a orar y a pedirle en la madrugada, en la tarde, en la noche, a todas horas. Le pedí al Señor que me bautizara en Espíritu Santo. Es más, ¿sabes qué hice? ¿Qué hice? Se lo pedí de regalo de cumpleaños al Señor. Le dije, mira Dios, ya voy a mitad del curso y mi cumpleaños va a ser en octubre, entonces yo pues de regalo de cumpleaños, por favor, quiero que me bautice en Espíritu Santo. Es una necesidad que hay en tu corazón por conocer esa experiencia sobrenatural que es ser bautizado en Espíritu Santo. Y total que yo le comienzo a pedir al Señor. Hice lo que muchas personas, y ahorita que estás... hice lo que muchas personas, como yo creía que Dios no me bautizaba en Espíritu Santo porque no tenía la manifestación del don de lenguas, del don de interpretación de lenguas, todavía no se manifestaba, entonces yo creí que todavía no era bautizado. Entonces hice con la Biblia algo que a lo mejor ustedes han hecho. Esto es mi libreta, pero bueno, supongamos que es la Biblia. Hice esto. Abrí la Biblia al azar, porque en algún momento yo había escuchado que tú abres la Biblia al azar cuando no sabes leerla y que ahí Dios te va a dar una palabra. Y hermanos, pues es uno nuevo en el Evangelio y cree que estas cosas realmente funcionan, pero quiero decirte que lo que funciona es la fe con que esperas o con que le pides al Señor una palabra. Eso es lo que funciona, hermano. No abrir la Biblia al azar. La Biblia tiene más de 33,000 promesas. Entonces, estadísticamente, donde abras la Biblia vas a encontrar una promesa para tu vida o para tu familia. Estadísticamente. Pero a lo que voy es que Dios conoce tu necesidad, conoce lo que tú quieres. Total que abrí la Biblia, hermanos, y abro el primer pasaje. Me acuerdo que era alguno de los evangelios en Lucas. Dije, como que aquí no hay algo para mí, como que aquí, y empiezo a ojear, y cuando llegó un pasaje que efectivamente era para mí, entendí lo que Dios me estaba queriendo decir. Fíjate que quiero invitarte a que revises en tu Biblia el pasaje de Lucas 11, capítulo 11.
Esto Dios me lo dio a mí, pero estoy seguro que también te puede dar a ti esa promesa, porque las promesas de Dios no es para una sola persona, es para todo aquel que quiera conocer las promesas que hay en la Biblia para ti. Lucas capítulo 11, versículo 9. Muchos lo conocen, hermanos. Muchos lo han leído. Muchos, al igual que mi persona, también han tenido de parte del Señor el cumplimiento de esta palabra. Entonces, Lucas 11, versículos 9 al 13. Lucas 11, versículos 9 al 13. Lucas 11. Lucas 11 te estoy diciendo. Lucas 11, a ver, ya está. Lucas 11, versículo 9. Quiero que leas conmigo, hermano. Quiero que me acompañes a leer esta palabra. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, repiten conmigo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Yo venía a tiempo, desde hace algún tiempo, buscando a Dios. Yo quería encontrar al Señor, pero Él ya me había encontrado a mí, hermano. Tú estás escuchando este mensaje esta mañana. Es posible que estés buscando a Dios, pero quiero decirte que Dios te buscó primeramente a ti y creó en tu corazón una necesidad de reconocerle como tu Señor y como tu Salvador. Dios te ha dado la oportunidad, muchas ocasiones, de evitar que tomaras decisiones que iban a afectar tu vida prácticamente durante el resto de tus días. Dios permitió muchas oportunidades para que tú no tomaras las decisiones que tomaste y que te trajeron como resultado muchísimo dolor, porque lo hizo conmigo, pero también lo ha hecho contigo, hermano. Dios te ha ayudado más veces de lo que tú pudieras imaginar. Hay ocasiones en que ni te has dado cuenta, pero Dios te ha ayudado. Él ha abierto puertas de oportunidad para tu vida y ha cerrado puertas de destrucción para tu vida. Y muchas veces te ha castigado y muchas veces te ha reprendido, pero Dios nunca nos castiga conforme a nuestra maldad. Dios nos castiga conforme a su misericordia, que como Padre Él tiene para tu vida. Y cuando hablamos de Dios como Padre, a veces tenemos una tendencia muy fuerte a relacionarlo con nuestro Padre biológico, con nuestro Padre terrenal, con el Padre adoptivo, con el Padre que tú hayas tenido. Y si ese Padre no ha sido un hombre temeroso de Dios, pues definitivamente tú ves a Dios y lo relacionas como ese Padre que posiblemente no amas, no respetas o no quisieras tener. Relacionas a Dios con ese, pero déjame decirte que Dios no es así. Dios es muy diferente. Y Dios, cuando tú comienzas a buscarlo, cuando comienzas a pedirle que te ayude, cuando comienzas a pedirle que te escuche, Él ya lo está haciendo. Y no has terminado de pronunciar la palabra, es decir, la palabra está todavía en tus labios, no la has pronunciado cuando Dios ya conoce la necesidad que tienes, cuando Dios ya conoce lo que le quieres expresar. Pero es necesario que se lo expreses, porque el que pide, recibe. Es necesario que te levantes en las mañanas a buscar en oración a Dios, a buscar encontrarlo, pero yo te digo, Él ya te encontró a ti. Es necesario que te levantes, le pidas, porque el que busca halla. Es necesario que le llames y le digas: Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué soy para ti? ¿Qué significo? Dime, ¿por qué estoy en esta tierra? Porque al que llama se le abrirá. Es importantísimo que tú lo hagas, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Jesucristo te ama. Y Jesucristo dio su vida en rescate por ti. Pero Él fue enviado por el Padre, porque Dios es bueno, el Padre es bueno, y Él envía a su Hijo Jesucristo
para que tomaras tu lugar, mi lugar en esa cruz del Calvario. Y por medio de su sacrificio tú y yo tuviéramos la oportunidad de acceder a una vida eterna, a una vida llena de bendición y de misericordia por parte de nuestro Dios. Y entonces yo te platico esto porque no vas a tener una verdadera conversión en Jesucristo hasta el momento que realmente tú reconozcas que lo necesitas, reconozcas que necesitas de su ayuda y te acerques a pedirle que te ayude, te acerques a pedirle conocerlo, que te permite ayudar o que Él te permita ayudarte a conocerte a ti mismo, porque es importante, mi hermano. Entonces, en este punto, cuando tú le pides a Dios que te bautice con su Espíritu Santo, te aseguro que Dios te está escuchando. Y te aseguro que Dios en el momento te va a permitir o te va a bautizar en Espíritu Santo. Es necesario que se lo pidas. Yo te compartí parte de mi testimonio. Yo ya había sido bautizado en Espíritu Santo, pero no me di cuenta. ¿Y por qué no me di cuenta? Porque yo asociaba que el bautismo del Espíritu Santo iba ligado a la manifestación del don de lenguas, uno de los dones espirituales, uno de los dones que te da el Espíritu Santo. Y como no se había manifestado en mí ese don, pensé que todavía no, pero Dios ya me había bautizado en Espíritu Santo. Pero era necesario continuar yo, ¿verdad?, creyéndole al Señor para ejercitar la fe y que poco a poco se fueran activando el resto de los dones espirituales en mi vida. Así que, mi hermano, es importantísimo, como te vuelvo a repetir, que tú, una vez que hayas hecho la oración de fe, te acerques al Señor y te pida y le pidas que te enseñe a conocer su voluntad y que te ayude a caminar por el camino de las buenas obras que Él ha diseñado para tu vida. Así que hoy, mi hermano, sencillamente quiero compartirte este testimonio. Yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Y de corazón te lo digo, acércate a Jesucristo. Entrégale tu corazón a Jesucristo y reconoce que el Padre es bueno. Una vez que hagas esto, mi hermano, el Espíritu Santo va a comenzar a tocar tu vida y te va a comenzar a guiar en este camino que como cristiano pues estás iniciando o llevas algún tiempo, pero no habías tenido la oportunidad de ser guiado por el Espíritu de Dios. Así que, mi hermano, te invito en esta mañana, así con tus propias palabras, Padre nuestro, con tus propias palabras, mi hermano, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No permitas que cedamos ante la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Amén. Él es tu Padre, mi hermano. Él es nuestro Padre. Él es digno de toda tu confianza. Él es digno de que te des la oportunidad de conocerlo como Padre. Y para conocer a Dios como Padre, yo te puedo sugerir, mi hermano, que leas la Biblia, pero particularmente te quiero sugerir que vayas al libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios capítulo 3, tú vas a encontrar un pasaje muy hermoso. Todo Proverbios está lleno de sabiduría, es un libro hermosísimo que el Padre nos dio a través del rey Salomón. ¿Para qué? Para que tú y yo lo conociéramos como Padre. Más allá de como Señor, como Salvador, como Padre. Porque una cosa es que seas salvo, otra diferente es que seas hijo de Dios. Como hijos de Dios, escucha, en Proverbios 3, te invito a que lo leas. Y solamente voy a compartirte los primeros 6 versículos, donde el Padre te dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de años y de días de vida y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el resto de los versículos, hermanos, que encontramos aquí en este capítulo 3 de Proverbios, es el Padre que nos está enseñando cómo debemos comportarnos, cómo debemos honrarle, cómo debemos de caminar como hijos de Dios. Olvídate decir como cristianos, como hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, pues definitivamente no son considerados como hijos de Dios. Aprende esta importante diferencia, hermano, y más allá, como te digo, de considerarte cristiano, puedes considerarte como un hijo de Dios, que ama al Padre y que quiere hacer la voluntad del Padre y que quiere conocer a su Señor y Salvador para ser guiado en todo momento por el Espíritu Santo de Dios. Así que, mi hermano, mi hermana, hoy quiero de parte del Señor enviarte un abrazo muy fuerte, muy afectuoso de parte de Dios y darle gracias a Dios por tu vida. Así que todos los que en esta mañana nos están acompañando, mis hermanos, todos los que en esta mañana tuvieron la oportunidad de conectarse y de escuchar lo que es el testimonio mi testimonio personal, pues definitivamente doy gracias a Dios por sus vidas. Y en esta hora quiero darle gracias al Padre porque yo sé que una semilla de lo que hoy te he podido compartir de parte de Dios, una semilla se ha quedado en tu mente y en tu corazón. Y le pido al Señor que esa semilla sea cuidada y sea regada por el Espíritu de Dios, para que en tu mente y en tu corazón tú reconozcas a Dios en todos tus caminos, porque Él es bueno y Él es digno. Así que hoy, mi hermano y mi hermana que estás esta mañana escuchando, bendigo tu vida. Si estás escuchando este mensaje en grabación, también bendigo tu vida y le pido a Dios que te permita conocerlo de una manera personal para que seas pleno, para que seas plena y que conozcas realmente la felicidad en Jesucristo. Doy gracias a Dios por tu vida y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis amados hermanos, todos los hermanos de la Iglesia Berea, les mandamos un fuerte abrazo. Nos da gusto saber que estuvieron aquí acompañándonos esta mañana. También pues queremos enviar una gran felicitación a la pastora Maritza, la esposa del apóstol Pineda, que son nuestra cobertura, porque el día de ayer fue su cumpleaños. Un fuerte abrazo y sabemos pues que Dios ahí la habrá colmado de grandes regalos y de grandes sorpresas. Así que un abrazo a la pastora Maritza. Y pues finalmente, mis hermanos, nos vemos por aquí la próxima semana. Gracias a Dios estuvieron esta mañana acompañándonos. Les pido por favor que compartan el video con las personas que consideren que va a ser de bendición para ellos, hermanos. Seamos nosotros muy, muy cuidadosos, ¿verdad? De a quienes le compartimos, ¿verdad? Pero aún así, si hay personas que consideras que les puede servir el testimonio que hoy les compartí, lo que Dios ha hecho en mi vida, pues adelante, hermano, con toda libertad puedes compartir este mensaje. Un fuerte abrazo a todos los hermanos que nos acompañan, a los pastores que en algún momento, a las pastoras que también llegan a ver este mensaje, un abrazo muy fuerte. Familiares que también no estuvieron esta mañana pero que lo ven, un abrazo muy fuerte a todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, mis amados, y esas reacciones de verdad que nos dan muchísimo gusto. El Señor les bendiga, nos vemos hasta pronto.